Thor, un majestuoso pastor alemán de 8 años, había sido el orgullo de la unidad K9 de la policía local. Su entrenamiento impecable, su olfato agudo y su valentía lo convirtieron en uno de los perros más destacados del departamento. Durante 6 años, trabajó codo a codo con el oficial Marcos, un hombre dedicado y apasionado por su labor. Juntos eran invencibles, una dupla que se entendía con solo una mirada. Habían vivido innumerables aventuras, desde rastrear a delincuentes en los callejones oscuros de la ciudad hasta localizar a niños perdidos en vastos bosques. Thor siempre había demostrado una lealtad inquebrantable hacia Marcos, y Marcos, a su vez, consideraba a Thor no solo como un compañero de trabajo, sino como un verdadero amigo. Sin embargo, el tiempo no perdona, ni siquiera a los más valientes. A medida que los años pasaban, Thor comenzó a mostrar signos de desgaste. Sus movimientos ya no eran tan ágiles, y después de largas jornadas, su cuerpo mostraba fatiga. Finalmente, los veterinarios recomendaron que fuera retirado para que pudiera disfrutar de una vida tranquila y sin estrés. Aunque la decisión fue difícil, Marco sabía que era lo mejor para su compañero. Una familia en el campo, conocida por su amor por los animales, aceptó adoptarlo. Prometieron darle una vida llena de amor y cuidado, con amplios campos donde pudiera correr libremente y un entorno tranquilo donde pudiera descansar. El día de la despedida fue duro. Thor, ajeno a la situación, miraba a Marcos con sus profundos ojos marrones, mientras él intentaba contener las lágrimas. Te mereces esto, amigo. Has hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Marcos acarició suavemente la cabeza de Thor por última vez antes de verlo subir al auto que lo llevaría a su nuevo hogar. Mientras el vehículo se alejaba, el oficial sintió un vacío en el pecho. Sabía que era el final de una era, pero también esperaba que Thor tuviera la jubilación que tanto se merecía. Durante meses, Marcos intentó acostumbrarse a su nueva rutina sin Thor. Aunque seguía trabajando por un tiempo más, la ausencia de su compañero lo hacía sentir incompleto. Y aunque sabía que Thor estaba en buenas manos, no podía evitar preguntarse cómo estaría su fiel amigo en su nueva vida. Fue ese anhelo, esa nostalgia constante, lo que lo llevó a tomar una decisión: tenía que verlo de nuevo. Thor no solo había sido un compañero de trabajo, había sido su familia. Y Marcos necesitaba asegurarse de que no lo había olvidado. El tiempo había pasado, pero el vacío que Thor dejó en la vida de Marcos no desaparecía. Aunque intentaba concentrarse en sus actividades diarias, cada rincón de su casa le recordaba a su fiel compañero. La correa que solía colgar junto a la puerta, el sonido de las patas sobre el suelo al final de un largo día, incluso la vieja manta que Thor siempre arrastraba a su lugar favorito para descansar. Todo permanecía intacto, como si Marcos se negara a dejar ir esos recuerdos. Una tarde, mientras limpiaba un viejo cajón, encontró una pelota de goma desgastada. Era la pelota favorita de Thor, aquella que usaban durante las sesiones de entrenamiento. Marcos la tomó entre sus manos, y un torrente de emociones lo invadió. Recordó las veces que Thor corría emocionado para atraparla, su energía inagotable y la manera en que volvía con la pelota en el hocico, moviendo la cola con orgullo. ¿Qué será de ti ahora, amigo?, susurró Marcos para sí mismo, apretando la pelota contra su pecho. Esa noche, sentado en su sillón, tomó una decisión. No podía seguir viviendo con la incertidumbre de no saber cómo estaba Thor. Había oído hablar de la familia que lo adoptó, personas generosas que vivían en el campo y que habían prometido darle una vida tranquila. Sin embargo, Marcos sentía la necesidad de verlo con sus propios ojos, de asegurarse de que Thor estuviera realmente feliz y cuidado. Al día siguiente, llamó a uno de sus antiguos colegas de la unidad K9. ¿Recuerdas a la familia que adoptó a Thor?, preguntó con cierto nerviosismo. Claro que sí. Viven en un rancho a las afueras de la ciudad. ¿Por qué preguntas? Quiero visitarlo, respondió Marcos, sin dudar. Su colega le proporcionó la dirección. Y Marcos comenzó a planear el viaje. El simple pensamiento de ver a Thor nuevamente lo llenaba de emoción, pero también de miedo. ¿Lo recordaría? ¿Seguiría siendo el mismo perro cariñoso y leal que conoció? Los días previos al viaje estuvieron llenos de dudas. Marcos se preguntaba si estaba haciendo lo correcto.
Tal vez Thor ya había construido una nueva vida con su nueva familia, y su visita solo lo confundiría. Pero en el fondo sabía que tenía que intentarlo. La mañana del viaje, Marcos tomó la pelota de goma y la guardó en su mochila. Para él, era más que un simple juguete, era un símbolo del vínculo que compartieron. Subió a su auto y comenzó a conducir hacia el rancho. El paisaje cambió rápidamente, dejando atrás los edificios grises de la ciudad para dar paso a vastos campos verdes y caminos polvorientos. Mientras conducía, recordó los momentos que compartieron, los rescates, las patrullas nocturnas, las largas horas de trabajo bajo el sol. Thor siempre estuvo a su lado, sin importar lo difícil que fuera la misión. Finalmente, tras horas de viaje, llegó a una propiedad rodeada de árboles y pastizales. A lo lejos, pudo ver a un perro corriendo en el jardín. Marcos detuvo el auto, su corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de reencontrarse con su mejor amigo, pero no sabía lo que le esperaba. El auto de Marcos avanzaba lentamente por el camino de tierra que conducía al rancho. El paisaje era sereno, con vastos campos verdes y un cielo despejado que parecía extenderse hasta el infinito. Los sonidos de la naturaleza llenaban el aire, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles y de vez en cuando, el balido lejano de alguna oveja. Mientras conducía, Marcos no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que vio a Thor. La incertidumbre lo carcomía, ¿lo recordaría su viejo compañero? ¿Estaría feliz en su nuevo hogar? En el asiento del copiloto llevaba la pelota de goma que había encontrado días atrás. La había limpiado cuidadosamente, aunque los años de uso eran evidentes en las marcas de los dientes de Thor. Para Marcos, ese pequeño objeto representaba todos los momentos felices que habían compartido. Finalmente, al doblar una curva, vio una casa de campo pintoresca rodeada de un amplio jardín cercado. Detrás de la casa, había un establo y una pequeña laguna que brillaba bajo el sol. En el jardín, corriendo de un lado a otro, estaba un perro. Desde la distancia, Marcos lo reconoció de inmediato, era Thor. Marcos detuvo el auto y apagó el motor. Se quedó sentado unos segundos, observando a su antiguo compañero. Thor parecía más fuerte de lo que había imaginado, con el mismo porte majestuoso que lo caracterizaba. Sin embargo, algo había cambiado. Su pelaje tenía mechones más claros, señal de que el tiempo no se había detenido. Con el corazón latiendo con fuerza, Marco salió del auto y caminó hacia la entrada del jardín. Thor, distraído jugando con un palo, no notó su presencia al principio. Cada paso que daba hacia el perro lo llenaba de recuerdos, los días de entrenamiento en la academia, las noches de patrullaje, los momentos de descanso compartiendo un bocadillo en silencio. Thor, llamó Marcos en voz baja, como si temiera romper la tranquilidad del lugar. El perro levantó la cabeza, girando sus orejas hacia el sonido. Sus ojos se posaron en Marcos por un instante, pero no mostró ninguna señal de reconocimiento. Su expresión era neutral, casi desconfiada, como si estuviera evaluando al extraño que había aparecido en su territorio. Marcos sintió un nudo en el estómago. Había esperado que Thor corriera hacia él al escucharlo, que lo reconociera de inmediato y que su vínculo se reavivara en ese instante. Pero eso no sucedió. Hola, viejo amigo, dijo Marcos con una sonrisa forzada, dando unos pasos más hacia el perro. Thor permaneció inmóvil, observándolo con atención. Finalmente, uno de los miembros de la familia salió de la casa al escuchar el auto. Era una mujer de mediana edad, con una cálida sonrisa. Usted debe ser Marcos. Nos hablaron de usted. ¿Viene a visitar a Thor? Sí, eso espero. Respondió Marcos, mirando al perro, que ahora parecía distraído, olfateando el suelo. Pase, por favor. Thor es un buen perro, pero, bueno, su vida aquí ha sido muy tranquila. No suele ver a muchas personas. Marcos asintió, tratando de ocultar su decepción. Había imaginado este reencuentro de tantas formas, pero nunca así. Entró al jardín mientras la mujer llamaba a Thor con un tono alegre. El perro levantó la cabeza y trotó hacia ella, pero no hacia Marcos.
Marcos se agachó y sacó la pelota de goma de su mochila. La sostuvo en la mano, observándola un momento antes de arrojarla suavemente al suelo, frente a Thor. Era su último intento de conectar con él, de despertar esos recuerdos enterrados. El siguiente momento sería crucial. ¿Recordaría Thor quién era él? ¿O el tiempo y la distancia habrían borrado por completo su vínculo? Marcos observaba a Thor, quien permanecía inmóvil frente a él, sin mover ni una oreja. La pelota descansaba en el suelo, a unos pocos metros de donde el perro se encontraba. Marcos sentía el corazón en su garganta. El tiempo había pasado, sí, pero esperaba que ese pequeño gesto, ese símbolo de su relación, pudiera recordar a Thor la conexión que compartieron durante tantos años. La mujer que los había recibido se acercó, notando la tensión en el rostro de Marcos. No se preocupe, no todos los perros reaccionan de inmediato. A veces, necesitan tiempo para adaptarse a nuevos rostros, incluso si han tenido una relación especial con esa persona. Dijo con una sonrisa amable, tratando de aliviar el ambiente. Marcos asintió, aunque su ansiedad no disminuyó. Miró de nuevo a Thor, que aún no hacía ningún movimiento hacia la pelota. Entonces, decidió intentarlo de nuevo. Thor, llamó, usando el tono que siempre había utilizado durante sus años de servicio, uno firme pero lleno de cariño. El perro levantó las orejas, y por un segundo, pareció prestar atención. Marcos volvió a arrojar la pelota, esta vez con más fuerza. La pelota rodó unos pocos metros por el césped, deteniéndose cerca de un árbol. Algo cambió en los ojos de Thor. El perro, por primera vez, dio un paso hacia adelante, olfateando la pelota con cautela, como si estuviera tratando de decidir si valía la pena recogerla. Marcos contuvo la respiración. Era un comienzo. Thor levantó la pelota con la boca y comenzó a correr en círculos alrededor de la finca, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Sin embargo, algo era diferente. Ya no tenía la misma energía explosiva de antaño. Aunque sus pasos eran firmes, había algo más calmado, más maduro en su comportamiento. Marcos observó cómo el perro trotaban con la pelota a un ritmo más relajado, pero con la misma determinación de siempre. En ese momento, la mujer, al ver la expresión de Marcos, se acercó nuevamente. ¿Lo ve? Aunque parezca distante, Thor es un perro feliz aquí. Ha encontrado su lugar. Ha aprendido a disfrutar de una vida más tranquila, después de tantos años de servicio. Marcos trató de sonreír, aunque aún había un vacío en su pecho. Observó a Thor, que ahora se acercaba hacia él con la pelota en la boca, pero no de la misma manera que antes. Antes, Thor corría hacia él con entusiasmo, saltando y agitando la cola. Ahora, lo hacía con un paso más comedido, algo distante. Finalmente, el perro se detuvo frente a Marcos, dejando caer la pelota a sus pies, mirándolo fijamente. Fue un gesto sutil, pero significativo. Como si, de alguna forma, Thor reconociera la presencia de su viejo amigo, pero también se hubiera adaptado a su nuevo entorno. Aún así, Marcos se agachó y acarició su cabeza, y por un breve momento, los dos compartieron un silencio profundo, lleno de recuerdos y emociones. ¿Sabes, Thor?, dijo Marcos con la voz temblorosa, mirando a los ojos de su compañero. Siempre serás mi compañero. Te llevaste una parte de mí cuando te fuiste. El perro no reaccionó a las palabras, pero el contacto, la familiaridad de la mano de Marcos en su cabeza, pareció tranquilizarlo. La mujer observaba la escena con ternura, entendiendo el vínculo que existía entre ellos. Creo que es un buen momento para que le deje pasar un rato a solas con él. Tal vez se reconozcan mejor si tienen tiempo para estar juntos sin presiones. Sugirió con una sonrisa comprensiva. Marcos asintió, agradecido por la oportunidad. Sin decir nada más, se alejó un poco y se sentó en una silla cercana, observando en silencio cómo Thor se sentaba a su lado, mirando la pelota. El sol comenzaba a ponerse, y la luz cálida de la tarde bañaba todo el paisaje. Era el momento perfecto para recordar viejos tiempos, sin prisas, sin expectativas. Poco a poco, la distancia entre ellos parecía ir reduciéndose.
Thor se acercó lentamente a Marcos, recostándose a su lado, con la cabeza sobre sus piernas. Fue un gesto sutil, pero profundo, que hizo que Marcos sintiera una ola de alivio. Tal vez no fuera el mismo perro lleno de energía que conoció años atrás, pero aún quedaba algo del viejo Thor allí, algo que lo unía a él, algo que nunca se perdería. Marcos acarició suavemente su pelaje, sintiendo una paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Sabía que, aunque las circunstancias habían cambiado, el vínculo entre ellos jamás se rompería. La tarde avanzaba lentamente, y el sol se deslizaba por el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. Marcos permaneció sentado, observando a Thor, quien descansaba junto a él, tranquilo, como si nada hubiera cambiado. El perro parecía haber encontrado su lugar en este nuevo hogar, pero algo dentro de Marcos le decía que había más en ese momento, más en ese reencuentro. Poco a poco, la tensión que sentía fue disminuyendo. Sabía que Thor ya no era el perro de servicio que había sido, pero, a su manera, también sabía que la esencia de su compañero seguía allí. Lo sentía en el suave latido de su respiración, en la manera en que su cabeza descansaba sobre sus piernas, buscando el consuelo que solo él podía ofrecerle. La mujer que los había recibido se acercó nuevamente, esta vez con una taza de té caliente en las manos. Sonrió al ver la escena entre Marcos y Thor, un vínculo que, aunque desvanecido por el tiempo, seguía siendo evidente. ¿Está bien?, preguntó con suavidad, sentándose en una silla cercana. Marcos la miró, agradecido por su preocupación. Sí, creo que está bien, respondió, acariciando con ternura la cabeza de Thor. Es solo que, esperaba algo diferente. Pensé que el reencuentro sería más emotivo. La mujer asintió con comprensión. Es natural. Ustedes compartieron mucho, pero Thor también ha vivido su propia vida aquí. No es fácil para él volver a lo que conocía. Los perros, aunque nos muestran su amor, también tienen su propio ritmo y su propia forma de lidiar con los cambios. Marcos observó a Thor, quien cerró los ojos con una expresión relajada. En ese momento, recordó cómo era el perro en sus primeros días de entrenamiento. Thor había sido imparable, lleno de energía y siempre dispuesto a complacer. En ese entonces, su vínculo había sido de trabajo, pero con el tiempo, se había transformado en algo más profundo, más fuerte. Eran una unidad. Sin embargo, ahora, algo había cambiado. Thor ya no estaba tan ansioso por demostrar su destreza. No se levantaba a la primera llamada de su nombre, ni parecía recordar con el mismo fervor las actividades que una vez compartieron. Y, sin embargo, había algo en su mirada, algo en el brillo sutil de sus ojos, que le decía a Marcos que Thor no lo había olvidado por completo. Es raro, dijo Marcos en voz baja. Todo este tiempo, pensé que tal vez al verlo aquí, ver cómo vive, me sentiría más tranquilo. Pero, al mismo tiempo, siento que una parte de mí sigue buscando al viejo Thor, al compañero de patrullas. La mujer lo miró con empatía. Lo entiendo. A veces, cuando los perros dejan de trabajar con nosotros, parece que se olvidan de la relación que compartimos. Pero no es que no te recuerde. Es solo que ha encontrado una nueva vida, un nuevo propósito. Y eso es algo hermoso. Pausó un momento, observando a Thor. Pero creo que, en su propio tiempo, él te reconocerá. No hay prisa, Marcos. Los perros tienen una forma especial de sentir las cosas, y aunque parece que ha cambiado, esa conexión que compartieron sigue ahí. Marcos reflexionó sobre sus palabras. Quizás estaba buscando respuestas donde no las había. Tal vez lo que necesitaba hacer no era revivir el pasado, sino aceptar que tanto él como Thor habían cambiado, y que ahora compartían una nueva etapa, una etapa más tranquila, más serena. En ese momento, Thor abrió los ojos y se levantó lentamente, como si sintiera la presencia de su antiguo compañero más que nunca. Caminó hacia la pelota que había dejado olvidada en el suelo, la recogió con su boca y, sin mirar a Marcos, comenzó a caminar hacia él. Era un paso tímido, como si estuviera esperando una reacción, como si no estuviera seguro de qué hacer a continuación. Marcos, sin dudarlo, se inclinó hacia adelante y, con una sonrisa, extendió la mano hacia el perro. Thor se acercó lentamente,
colocando la pelota a sus pies. Marcos la recogió, y por fin, cuando sus dedos tocaron el pelaje de Thor, algo en el aire cambió. El perro se acercó a él y, con una suavidad inesperada, rozó su cabeza contra la mano de Marcos, un gesto simple pero cargado de significado. Marcos se quedó sin palabras. En ese momento, ya no importaba cuánto había cambiado Thor, ni cuánto había pasado. La conexión que compartían estaba intacta, aunque de una forma diferente. No era el perro que había sido en su juventud, lleno de vigor y energía, pero sí era el mismo compañero que había luchado a su lado, el que siempre estuvo ahí cuando más lo necesitaba. La mujer observó en silencio, con una sonrisa en el rostro, mientras Marcos acariciaba a Thor, sintiendo finalmente la paz que tanto había buscado. Creo que te ha reconocido, dijo ella suavemente, como si pudiera leer lo que ambos estaban experimentando en ese momento. Marcos asintió, sin poder evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. Finalmente, entendió que el amor y la lealtad de Thor no dependían del tiempo, ni del trabajo, ni de los recuerdos. Estaban más allá de todo eso. El sol ya se había puesto por completo, y la noche había cubierto el campo con su manto oscuro. Sin embargo, el ambiente seguía siendo cálido, gracias a la luz suave de las lámparas cercanas que iluminaban la pequeña finca. Thor y Marcos seguían allí, juntos en silencio, rodeados por la tranquilidad del lugar. Aunque Marcos había sentido una gran paz al acariciar a su compañero, aún quedaba algo en su corazón que no podía despejarse por completo. Algo dentro de él le decía que no había terminado de cerrar ese capítulo de su vida. Con Thor recostado a su lado, Marcos se quedó mirando el cielo estrellado, intentando ordenar sus pensamientos. Su mente volaba entre los recuerdos de su tiempo juntos, en las patrullas, en los entrenamientos, en cada misión compartida. Siempre fue más que un perro de servicio para él, era su compañero, su amigo, el que nunca lo dejó solo. Pero ahora, Thor ya no era el mismo. La vida que había llevado después de su retiro había cambiado la dinámica entre ellos. De repente, se levantó sin hacer ruido, sabiendo que Thor lo seguiría. Caminó hacia la cerca que rodeaba la propiedad, mirando al horizonte con la vista fija. Al principio, su mente estaba nublada por la incertidumbre, pero al respirar profundamente, la serenidad volvió a él. Fue entonces cuando escuchó el suave trote de las patas de Thor acercándose. El perro caminaba tras él, sin prisa, pero con una determinación silenciosa. Marcos no dijo nada, solo esperó a que Thor se acercara. Cuando el perro se sentó junto a él, mirando el mismo paisaje, algo cambió de nuevo. La conexión, aunque diferente a la que compartían antes, estaba presente. Marcos sintió, por primera vez, que ambos estaban mirando hacia el mismo futuro, más allá de los recuerdos del pasado. La mujer, que los observaba desde la ventana de la casa, apareció en la puerta en ese momento, rompiendo el silencio. Marcos, creo que es hora de que hablemos un poco más sobre Thor y cómo lo hemos estado cuidando aquí. Dijo ella con una expresión seria, pero amigable. Marcos la miró, notando el tono en su voz. Había algo importante que debía decirle. Claro, respondió él, acercándose a la puerta y invitándola a sentarse junto a él. Thor, por su parte, parecía más tranquilo, observando a la mujer como si reconociera también que algo importante iba a suceder. Sé que tu relación con Thor es única, comenzó la mujer. Y quiero que sepas que, aunque no lo veas ahora, él también ha pasado por su propio proceso de adaptación aquí. Y es importante que entiendas que, a veces, los perros de servicio tienen una experiencia emocional mucho más profunda de lo que la gente imagina. Su trabajo es intenso, y al retirarse, muchos de ellos pasan por un proceso de desconexión. Marcos la miró, asintiendo, pero con una leve duda en su mirada. Lo entiendo, respondió, pero no puedo evitar sentir que algo sigue faltando. Cuando estaba con él, siempre había una conexión instantánea, una respuesta inmediata. Ahora, no lo sé. La mujer suspiró, como si hubiese estado esperando esa pregunta. Te entiendo completamente, dijo ella. Pero hay algo que no te he contado aún. Thor ha estado aquí más tiempo del que crees. Y ha sido un largo proceso de adaptación. No solo para él,
sino también para todos nosotros que trabajamos con él. Ha pasado por un proceso de rehabilitación emocional. Marcos frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Rehabilitación emocional?, repitió, sorprendido. La mujer asintió con seriedad. Sí. Los perros de servicio que pasan por experiencias tan intensas como las que tuvo Thor suelen desarrollar una serie de dificultades emocionales. La retirada no es solo un descanso físico, es un proceso emocional. Durante los primeros meses después de su retiro, Thor mostró signos de ansiedad y de depresión. No era el mismo perro que recordabas. Nadie lo era, no solo él. Pero con el tiempo, hemos trabajado con él para restablecer su equilibrio, para que pudiera encontrar un propósito más allá del servicio. Y aunque no lo puedas ver ahora, su cambio es positivo. Ha aprendido a vivir de nuevo, aunque a su propio ritmo. Marco se quedó en silencio, procesando sus palabras. El peso de la situación comenzó a caer sobre él, revelando algo que no había considerado antes. Thor no solo había sido su compañero, su amigo, sino también un ser que había vivido con una carga emocional que ahora, poco a poco, estaba comenzando a soltar. Lo siento, dijo Marcos, su voz llena de arrepentimiento. No sabía todo eso. Pensaba que solo era cuestión de tiempo, que todo volvería a ser como antes. Pero ahora veo que hay más que eso. La mujer le sonrió con amabilidad. No te sientas mal. Es natural querer que todo vuelva a la normalidad. Pero recuerda que Thor también ha vivido su propio proceso. Y no se trata de que sea el mismo perro de antes, se trata de que es un perro feliz ahora, en su propio tiempo. Marcos respiró profundamente, mirando a Thor, que ahora estaba acostado junto a él, con la cabeza apoyada en sus pies. Aunque su comportamiento era más tranquilo, había algo en su mirada que reflejaba confianza y calma, algo que no había notado antes. Quizá, después de todo, no importaba tanto si las cosas volvían a ser como antes. Lo importante era que, en ese momento, ambos estaban allí, juntos, compartiendo el presente. Gracias por explicármelo, dijo Marcos, sintiendo que una carga había sido levantada de su pecho. La mujer asintió, dándole un último consejo. Lo único que debes hacer ahora es seguir adelante, Marcos. Déjale tiempo a Thor y deja que la relación entre ustedes se reconstruya poco a poco. A veces, los reencuentros no son tan inmediatos como esperamos, pero siempre tienen su propio ritmo. Todo llega, en su momento. Marcos miró a Thor, quien levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si entendiera perfectamente sus pensamientos. Finalmente, Marcos sonrió. Tienes razón. Todo llega. Y con ese pensamiento en mente, se quedó allí, con su viejo amigo, sintiendo que el verdadero reencuentro acababa de comenzar. El tiempo pasaba lentamente en esa pequeña finca, y aunque el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con fuerza, Marco sentía que algo estaba cambiando dentro de él. La conversación con la mujer lo había dejado pensando profundamente. La revelación sobre el proceso emocional de Thor, sobre cómo él también había tenido que adaptarse a su nueva vida, había abierto una nueva perspectiva para él. Había entendido que su compañero no solo había cambiado físicamente al retirarse, sino que también había atravesado un proceso interno mucho más profundo. No era solo la relación entre un hombre y su perro lo que debía sanar, ambos, Marcos y Thor, debían aprender a vivir con el paso del tiempo, con las nuevas circunstancias, con las cicatrices invisibles que quedaban después de tantos años de servicio. Esa noche, Marcos no pudo dormir bien. Estaba en su cama, mirando al techo, mientras los recuerdos de las patrullas, de los días difíciles y de los momentos de compañerismo con Thor se entrelazaban en su mente. Se preguntaba si él mismo había sido el que no había estado listo para aceptar la nueva versión de Thor. Tal vez estaba buscando algo que ya no existía. Quizás, como la mujer había dicho, lo importante no era que todo volviera a ser como antes, sino que construyeran algo nuevo, juntos, a su propio ritmo. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Marcos decidió hacer algo diferente. Ya no quería seguir en el mismo estado de incertidumbre. Sabía que Thor necesitaba tiempo, pero también sabía que él debía ser el primero en dar ese paso,
en dejar de aferrarse al pasado y abrazar el presente. Se levantó temprano, antes de que la mujer llegara, y salió al jardín con la intención de pasar más tiempo con Thor. No esperaba que todo cambiara de inmediato, pero lo que sí quería era empezar a reconstruir la confianza que ambos compartían, aunque fuera un paso pequeño a la vez. Cuando Thor lo vio salir, su cola comenzó a moverse lentamente, y, por un momento, Marcos pensó que tal vez había algo en el que lo reconocía más de lo que había supuesto. Thor caminó hacia él con una tranquilidad que parecía decir que él estaba dispuesto a dejar atrás cualquier tipo de distancia emocional que pudieran haber tenido. Marcos se agachó y le acarició la cabeza con suavidad, dándole la bienvenida de una manera diferente a la que lo había hecho días antes. «Hoy vamos a hacer algo nuevo», dijo Marcos en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo, pero Thor lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. Marcos había decidido dar un paseo largo con él, como lo hacían antes, cuando eran un equipo. Caminó hacia la pequeña senda que recorrían a menudo, sin prisa, sin expectativas, solo disfrutando del momento. Durante los primeros minutos, el ambiente era un poco incómodo, porque ambos parecían estar buscando su lugar en ese reencuentro. Thor caminaba cerca de él, pero a veces se detenía, como si quisiera explorar los alrededores, como si estuviera buscando algo en su entorno, un recordatorio de lo que había sido. Marcos también se permitió explorar sus propios pensamientos. De vez en cuando miraba a Thor, tratando de entender lo que él sentía. No era un reencuentro explosivo, no había señales de la euforia que había anticipado. Pero a medida que avanzaban por el camino, la conexión entre ellos comenzaba a resurgir, lenta pero segaramente. Pasaron por un pequeño arroyo donde Thor, como siempre, se detuvo para beber agua. Marcos lo observó, recordando todas esas veces en las que, en medio de una misión, Thor había sido el primero en detectar un obstáculo o un cambio en el terreno, un compañero leal que nunca fallaba. Ahora, parecía disfrutar del agua tranquila del arroyo sin la urgencia del trabajo. Marcos se sentó en una piedra cercana, observando a Thor. En ese momento, comprendió que la lealtad de Thor no había desaparecido. Era como si, al igual que él, el perro necesitara tiempo para dejar ir lo que había sido y abrazar lo que venía. La vida, con sus giros inesperados, les había dado una nueva oportunidad para estar juntos, para vivir sin la presión del deber, sin las órdenes de la patrulla. Ahora, ambos podían explorar lo que significaba ser compañeros de nuevo, pero sin las expectativas del pasado. Thor regresó a su lado, caminando hacia él con calma, como si hubiera entendido algo en ese tiempo de silencio compartido. Marcos lo miró y, por fin, vio lo que había estado buscando. No era un perro diferente, ni una versión más tranquila de su compañero de antes. Thor era el mismo perro leal, solo que con nuevas cicatrices, nuevas formas de ver el mundo. Y Marcos, finalmente, lo entendió, las cosas no tenían que ser como antes. Lo importante era que todavía podían compartir ese vínculo. Aunque de una forma diferente. «Bien hecho, amigo», susurró Marcos, acariciando a Thor con ternura. El perro levantó la cabeza y lo miró, como si quisiera agradecerle por su paciencia, por comprender su propio proceso de adaptación. Marcos se levantó y, con una sonrisa, comenzó a caminar de nuevo. Esta vez, Thor lo siguió más de cerca, caminando a su lado, como lo hacían cuando trabajaban juntos. Había algo renovado en su relación, una calma que no existía antes, pero que ahora parecía perfecta para ambos. La mujer, que los observaba desde la ventana, sonrió al ver la escena. Sabía que ese era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la paciencia y la comprensión serían las claves para fortalecer el vínculo entre ellos. La relación entre Marcos y Thor no iba a ser la misma que antes, pero eso no significaba que no pudieran encontrar un nuevo propósito juntos. Después de todo, la esperanza no siempre se trata de volver atrás, sino de avanzar, paso a paso, hacia lo que vendrá. Y así, Marcos y Thor continuaron su paseo, compartiendo el momento sin prisa, disfrutando de la paz que ambos, finalmente, se habían permitido encontrar. Esa tarde, Marcos y Thor regresaron de su caminata y aunque no había habido grandes cambios, algo se había transformado entre ellos.
Algo que no se podía medir en gestos o palabras, sino en la tranquila compenetración que había nacido del tiempo que compartieron en silencio. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave, mientras el aire fresco de la tarde acariciaba sus rostros. Marcos sentía que, poco a poco, estaba comenzando a entender a su perro de una manera diferente. Después de tantos años de servicio juntos, parecía que algo nuevo estaba surgiendo entre ellos, pero no era algo que pudiera forzar. Como si el tiempo que ambos habían pasado separados, procesando sus propios sentimientos, les hubiera permitido ver sus vidas de una manera más clara. Cuando llegaron a la casa, Thor se dirigió directamente a su cama, una manta desgastada que había sido testigo de muchas noches pasadas juntos en el pasado. Pero esta vez, no era solo el cansancio lo que lo guiaba allí, parecía como si el perro estuviera buscando un lugar seguro, un espacio donde pudiera relajarse, donde pudiera descansar en la compañía de Marcos sin la urgencia del trabajo, sin la necesidad de estar siempre alerta. Marcos se sentó a su lado, observándolo en silencio. Después de un rato, sin decir una palabra, se levantó y fue hacia la cocina, donde comenzó a preparar algo para ambos. Al principio, el ambiente en la casa estaba marcado por una ligera sensación de desconcierto, como si estuvieran viviendo un momento de transición. La mujer había dicho que el tiempo lo curaría todo, pero Marcos sabía que no sería tan fácil. Había tanto que ambos tenían que reconstruir. La confianza, el entendimiento, la amistad. Todo eso estaba allí, pero había que encontrarlo de nuevo, paso a paso. Mientras Marcos cocinaba, Thor se levantó de su cama y caminó hacia él, deteniéndose en la puerta de la cocina. No lo miraba con la misma intensidad con la que lo había mirado durante esos días de tensión. Esta vez, era un vistazo tranquilo, un reconocimiento silencioso de que ambos estaban allí, en el mismo espacio, compartiendo el mismo tiempo. Thor se acercó lentamente, apoyando su cabeza en las piernas de Marcos como si fuera una invitación a retomar la relación de confianza que habían tenido. Marcos acarició su cabeza y, al hacerlo, se dio cuenta de lo mucho que había extrañado esa conexión. El perro ya no se veía tan distante, tan ensimismado en su mundo. Ya no era el perro retirado que no reconocía a su antiguo oficial. Era Thor, su compañero, su amigo. No importaba el tiempo que había pasado, lo que importaba era que estaban ahí, juntos, listos para empezar de nuevo. Todo va a estar bien, Thor, dijo Marcos en voz baja, más para sí mismo que para el perro. Y, aunque no hubo respuesta, algo en el aire pareció confirmar que, por fin, ambos comenzaban a encontrar el equilibrio necesario. Después de cenar, Marcos y Thor se sentaron en el sofá, como en los viejos tiempos. Marcos se recostó, y Thor, en lugar de alejarse como antes, se acurrucó cerca de él, buscando calor, buscando compañía. A pesar de no ser un perro joven, Thor se veía más relajado que en los días anteriores, y Marcos, al acariciar su pelaje, sintió que, por fin, había llegado un momento de paz. Ya no había necesidad de pruebas o expectativas. Ambos sabían que su vínculo se estaba restaurando, que las heridas emocionales estaban comenzando a sanar. La mujer, que los había estado observando desde la puerta, sonrió al ver la escena. Sabía que la relación entre ellos no volvería a ser exactamente la misma que antes del retiro de Thor, pero veía que, poco a poco, Marcos estaba aprendiendo a adaptarse, a ser más paciente, a ver a su compañero con ojos nuevos. El proceso no había sido fácil, pero era evidente que había algo mucho más grande que los dos, el respeto, el amor incondicional que se tenían, el uno al otro, a pesar de todo lo que había pasado. Esa noche, antes de irse a dormir, Marco salió al jardín para darle a Thor un último paseo. No era necesario, ya había pasado el día entero con él. Pero algo dentro de él lo impulsó a salir. Caminó en silencio, bajo el cielo estrellado, sintiendo la frescura del aire nocturno. Thor caminaba junto a él, siempre un paso detrás, pero de alguna manera, tan cerca como nunca antes. Ambos sabían que la verdadera sanación había comenzado, no solo por el tiempo que pasaron separados, sino por las lecciones que ambos aprendieron a lo largo de ese proceso. Marcos suspiró profundamente, miró al cielo y, por fin, se sintió en paz. Sabía que, en su propio camino hacia la reconciliación,
le quedaba mucho por recorrer, pero también sabía que ya no estaba solo en ese proceso. Thor estaba a su lado, dispuesto a caminar a su propio ritmo, sin prisa, sin expectativas. Y eso era lo único que realmente importaba. Con un último vistazo hacia las estrellas, Marcos se dirigió de nuevo a la casa, con su perro a su lado. Todo estaba bien. La mañana siguiente amaneció tranquila, y Marcos se despertó con una sensación de calma que hacía tiempo no experimentaba. El día anterior había sido un avance importante, un pequeño paso en el proceso de sanar la relación con Thor, y lo sentía en su interior. El sol, tímido al principio, se alzaba sobre el horizonte, llenando la casa con una luz suave y cálida. Aún quedaba mucho por recorrer, pero en ese momento, Marcos entendió que el primer paso ya se había dado, había logrado reconectar con su compañero, no con la urgencia de los viejos tiempos, sino con la paciencia de una nueva etapa. Thor se levantó de su cama, caminó hacia la puerta del jardín y se quedó allí, esperando. Marcos observó la escena desde su cama. El perro ya no se veía distante ni vacilante. Había algo en sus movimientos que indicaba que, aunque no podía olvidar todo lo vivido, se sentía más cómodo, más seguro de sí mismo. Como si el miedo a lo desconocido hubiera comenzado a desvanecerse. Marcos se levantó y se acercó a la puerta, abriéndola lentamente. Thor salió al jardín con paso firme y, como si se estuviera ofreciendo a mostrarle algo, se detuvo en el mismo lugar donde la noche anterior se habían quedado en silencio. Marcos lo observó un momento, recordando cómo su compañero había sido un perro entrenado para la acción, siempre alerta, siempre preparado para cualquier situación. Ahora, sin el trabajo detrás de él, Thor parecía estar aprendiendo a vivir el presente, sin el peso de la rutina. Marcos lo siguió al jardín, sintiendo el aire fresco en su rostro. El paisaje era el mismo, pero su visión de él había cambiado. Se sentó en una silla cercana y, sin prisa, comenzó a mirar cómo Thor exploraba el espacio. De vez en cuando, el perro levantaba la cabeza y lo miraba con esos ojos que, a pesar de todo, seguían mostrando la misma lealtad que siempre había tenido. No era la mirada de un perro confundido o asustado, sino de un compañero que comenzaba a entender que la vida podía ser más tranquila ahora, más ligera. En lugar de salir al camino de siempre, hoy decidieron quedarse en el jardín. No era necesario salir a correr por kilómetros ni a realizar maniobras complejas. Ambos necesitaban tiempo para adaptarse a esta nueva rutina, esta nueva forma de vivir juntos sin la presión del trabajo que antes los unía. Marcos observó a Thor mientras él olisqueaba las plantas, exploraba las sombras de los árboles y descansaba por momentos. A pesar de que no había una misión que cumplir, Thor se movía con la misma energía y entusiasmo de siempre, solo que sin un objetivo claro. Marcos sintió una sonrisa en su rostro. Es como si estuviéramos aprendiendo a disfrutar del momento, pensó Marcos, mientras miraba a su perro con una mezcla de amor y comprensión. Antes, su vida había estado regida por la disciplina, el trabajo constante. Pero ahora, al igual que Thor, Marcos también debía aprender a relajarse, a vivir sin estar pendiente de los resultados inmediatos. El día continuó sin prisas. Mientras Thor descansaba al sol, Marcos decidió limpiar algunas cosas en la casa. El sonido de su perro respirando tranquilamente en el jardín lo acompañaba. Había algo reconfortante en ese silencio, algo que hablaba de la paz que ambos comenzaban a experimentar. No era un silencio incómodo, ni una separación emocional. Era un espacio compartido en el que cada uno estaba encontrando su propio ritmo. A medida que avanzaba la mañana, la mujer llegó, trayendo con ella una sensación de familiaridad. Observó la escena con una ligera sonrisa, al ver cómo ambos, Marcos y Thor, habían encontrado una especie de equilibrio. Aunque todo había comenzado en un clima de incertidumbre, ahora parecía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Durante el almuerzo, la mujer se unió a ellos en la pequeña mesa del jardín. Aunque aún no había hablado mucho de su propia historia, sus gestos y su presencia tranquila ayudaban a crear un ambiente de estabilidad que Marcos necesitaba. Thor, por su parte, parecía disfrutar de la compañía, como si también entendiera que estaba rodeado de personas que, aunque en diferentes formas, estaban dispuestas a ayudarlo a superar sus miedos.
La tarde avanzaba sin sobresaltos, y Marcos aprovechó ese tiempo para hacer algunas reparaciones en la cerca del jardín. A Thor le gustaba estar cerca de él, observando en silencio, y Marcos le hablaba de vez en cuando, como si estuvieran manteniendo una conversación. De vez en cuando, se detenía para acariciarlo, para hacerle saber que todo estaba bien. Cuando la noche llegó, el cielo estaba despejado, y las estrellas empezaban a brillar. La calma que había envuelto el día parecía no querer irse. Marcos y Thor se sentaron en el porche, mirando el cielo nocturno. Sin palabras, ambos comprendieron que ese había sido un día importante. Aunque no hubiera habido grandes avances, la verdadera sanación no siempre se trataba de cambios visibles e inmediatos. Era un proceso constante, y ellos, juntos, comenzaban a construir una nueva rutina, una nueva forma de estar el uno para el otro, sin presiones, sin expectativas, pero con la misma lealtad de siempre. Marcos miró a su perro y, con una sonrisa, le dio un leve toque en la cabeza. Mañana será otro día, dijo en voz baja. Thor, acostado a su lado, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que, aunque cansados, seguían brillando con la misma intensidad de antaño. Y, por un momento, ambos supieron que el camino por recorrer, aunque largo, ya había comenzado. Los días siguientes fueron una mezcla de momentos tranquilos y ligeros, donde Marcos y Thor, aunque seguían adaptándose a su nueva rutina, empezaron a demostrar signos claros de una profunda reconciliación. Sin embargo, a pesar de que la paz estaba tomando su lugar, Marcos sabía que no podía dejar de lado la realidad, había mucho que reconstruir, y la confianza entre ellos, que alguna vez había sido inquebrantable, había quedado marcada por el retiro de Thor y su periodo de incomodidad emocional. En la mañana de este nuevo día, Marcos se despertó con la sensación de que algo más estaba cambiando entre él y su perro. Thor ya no lo miraba con esa distancia fría de las primeras semanas, todavía había pequeños gestos que le indicaban que el perro estaba probando los límites de su relación. Como si, aunque confiara en él, necesitara más tiempo para confirmar que las cosas realmente podían ser como antes. Marco salió al jardín, dispuesto a pasar la mañana con su compañero. Se detuvo en la puerta. Observando a Thor, que estaba parado junto al árbol, olisqueando las flores como si descubriera cada rincón del lugar. A pesar de que en los últimos días había mejorado mucho su comportamiento, la inseguridad seguía presente en el animal. Marcos lo miró por un momento largo, pensando que a veces el tiempo no solo es necesario para sanar, sino también para restablecer el equilibrio en los corazones. Los cambios, tanto para un perro como para su dueño, no siempre eran visibles, pero siempre estaban ahí, en las pequeñas cosas. Decidió entonces que hoy sería un buen día para darle a Thor una nueva prueba de confianza. Con cautela, caminó hacia él. Normalmente, siempre había sido el quien esperaba que el perro se acercara, pero esa vez quería ser el que diera el primer paso. Al principio, Thor se tensó, como si no supiera cómo reaccionar, pero al sentir la cercanía de Marcos, dio un pequeño paso hacia él, como invitando a su dueño a continuar. Marcos se agachó lentamente y, con una voz suave, llamó a su perro. Ven aquí, Thor. Sé que todo ha sido diferente últimamente, pero yo siempre estaré aquí para ti. Puedes confiar en mí. Lo hemos pasado todo juntos, ¿verdad? Al principio, Thor no se movió, pero algo en la calma de la voz de Marcos pareció tranquilizarlo. Poco a poco, el perro se acercó, permitiendo que su dueño lo acariciara. Esta vez no hubo miedo en su cuerpo ni en su mirada, solo un lento acercamiento, una aceptación. Marcos no podía evitar sonreír al ver cómo Thor se relajaba bajo sus caricias. Sabía que, aunque todavía quedaba trabajo por hacer, en ese momento, algo muy importante estaba sucediendo. Ambos estaban aprendiendo, en silencio, a restituir la confianza que el tiempo y la distancia habían erosionado. Marcos se levantó y, sin soltar a Thor, lo guió hasta el sendero que llevaba al parque cercano. No era un recorrido largo, pero ambos sabían que la caminata era más que una simple salida. Era un paso más para restablecer la normalidad entre ellos, para recordarles que las cosas que alguna vez hicieron juntos podían volver a ser parte de sus vidas. Durante el paseo, Marcos se dio cuenta de cuán importante era este tipo de contacto. Cuando la rutina de trabajo los había absorbido,
habían perdido estas pequeñas interacciones diarias, simples pero fundamentales. A lo largo de su carrera, Thor había sido un compañero en las misiones más peligrosas, pero ahora, bajo la calma del parque y rodeados de árboles y flores, las circunstancias les ofrecían la oportunidad de reconstruir su relación, sin presión, sin expectativas, solo compartiendo el presente. De repente, Thor se detuvo en seco, como si hubiera sentido algo en el aire. Marcos, confiado en que ya no había tanto miedo en su perro, lo observó por un momento, dispuesto a darle el tiempo que necesitara. Thor levantó la cabeza, olfateó el aire y en un gesto de curiosidad, comenzó a caminar hacia un arbusto cercano. Marcos lo siguió, consciente de que en esos pequeños momentos de exploración y confianza mutua, su relación se estaba fortaleciendo. En ese instante, Thor se giró hacia él con una mirada diferente. Era una mirada llena de aceptación, como si dijera, estoy listo para seguir adelante. Marcos, sin pensarlo mucho, se agachó nuevamente y lo abrazó. Este abrazo no era solo una muestra de cariño, sino también un acto simbólico de aceptación y de reafirmación de su vínculo. Era la primera vez en mucho tiempo que ambos se sentían tan conectados, tan unidos por algo que no era solo el trabajo o el pasado, sino la esperanza y la disposición para un futuro compartido. A lo largo del resto del paseo, Marcos notó que, aunque Thor todavía mostraba signos de su antigua tensión, cada vez más se sentía más tranquilo y seguro. No necesitaba palabras para decirlo, sus pequeños gestos lo decían todo. En un momento, incluso se adelantó unos pasos, como si quisiera liderar el camino. Marcos, aunque en principio dudó, decidió seguir su ejemplo, dejando que Thor tomara la delantera, como una forma de devolverle el control sobre su vida, algo que en los últimos meses había estado fuera de su alcance. Cuando regresaron a casa, la mujer estaba esperándolos con una taza de café en la mano, observando el regreso de ambos. Al ver la expresión en el rostro de Marcos, supo que algo había cambiado. No había palabras que pudieran describir lo que había sucedido entre ellos, pero había algo en su mirada que lo decía todo, la confianza, ese delicado equilibrio entre el amor y el respeto mutuo, comenzaba a restablecerse. Marcos se acercó a ella y, sin decir nada, se sentó en el sofá con Thor a su lado. El perro, cansado pero satisfecho, se acostó cerca de él, y Marcos, al acariciarlo, sintió que finalmente todo comenzaba a encajar. Hoy ha sido un buen día, dijo Marcos, con una sonrisa en los labios. La mujer asintió, comprendiendo que, aunque la jornada había sido tranquila, había sido un día significativo para ambos. Thor, recostado junto a él, cerró los ojos y suspiró, como si también él estuviera saboreando la tranquilidad que les rodeaba. Después de semanas de incertidumbre, Marcos y Thor comenzaron a encontrar su equilibrio, pero algo dentro de Marcos le decía que todavía quedaba una prueba más para confirmar que su relación estaba completamente restaurada. A pesar de los avances, las secuelas emocionales del retiro de Thor y su distanciamiento habían dejado una huella que no se borraría tan fácilmente. Marcos sabía que necesitaban enfrentarse a lo que quedaba por sanar, y esa prueba sería el regreso a la rutina del trabajo. La idea de volver a las misiones de campo, las mismas que un día compartieron, le causaba cierta inquietud. ¿Serían capaces de funcionar como antes, bajo las mismas condiciones de estrés y tensión? Las misiones en las que trabajaban juntos eran exigentes, llenas de situaciones peligrosas, y a veces, la vida de ambos dependía de su confianza mutua. ¿Podría Thor confiar nuevamente en él en un entorno de alta presión? Marcos lo pensó durante días, pero finalmente, decidió que el mejor paso hacia adelante era poner a prueba su relación en un escenario real. El departamento había asignado una operación en la que necesitaban un equipo especializado y, aunque su compañero de siempre había sido reemplazado por un agente más joven, Marcos solicitó que Thor formara parte de la misión. Esta decisión no solo era una manera de cerrar el círculo, sino también de mostrar a su fiel compañero que no lo había olvidado, que seguía confiando en su lealtad y en sus habilidades. El día de la operación llegó rápidamente. Era una mañana gris, típica de los días en los que el trabajo requería toda la concentración. Marcos se preparaba en su oficina, revisando los detalles de la misión, pero en su mente solo pensaba en lo que significaba trabajar de nuevo con Thor. ¿Estaría listo?
¿Thor sería capaz de enfrentarse a la adrenalina de una misión, de nuevo? ¿Sería capaz de escuchar las órdenes sin dudar, como lo hacía en el pasado? Cuando llegó el momento de encontrar a Thor, lo vio en el patio, entrenando como siempre. Al verlo, algo en su corazón dio un vuelco. El perro, aun con su aspecto imponente y enérgico, estaba diferente. Tenía una mirada de concentración, pero también de vulnerabilidad. Como si supiera que lo que venía sería una prueba para los dos. Cuando lo vio acercarse, Thor levantó la cabeza y lo miró por un segundo, sus ojos reflejando una mezcla de confianza y miedo. Hoy, Thor. Hoy veremos si podemos hacerlo juntos, como antes, le susurró Marcos, dándole un toque suave en el lomo. Thor pareció entender, y sin necesidad de más palabras, comenzó a caminar hacia él. La conexión entre ambos era clara, como si el tiempo de separación hubiera sido solo una pausa, una pequeña interrupción que no podría interrumpir el vínculo que los unía. Al llegar, Marcos lo acarició en la cabeza, sentándose a su lado. No pasaron mucho tiempo en el patio antes de que el jefe de la unidad llegara para recordarles la gravedad de la misión. Era una operación de alto riesgo, y aunque su equipo tenía todo lo necesario para llevarla a cabo, los nervios siempre estaban presentes. Pero hoy, Marcos se sentía más preparado que nunca. Thor estaba a su lado, y eso le daba la seguridad que necesitaba. La operación comenzó con rapidez. Se trataba de una situación complicada en la que el equipo debía infiltrar un edificio sospechoso de albergar a un grupo criminal. La tensión era palpable, y cada paso debía darse con extrema cautela. Marcos sentía el peso de la responsabilidad, pero al ver a Thor a su lado, con su cuerpo erguido y su atención en el objetivo, algo en él comenzó a calmarse. La presencia de su compañero era un ancla, un recordatorio de que juntos podían superar cualquier desafío. Thor, sin dudar, comenzó a seguir las señales de Marcos, alertando al equipo con su olfato y sus instintos afinados. Al principio, todo parecía ir bien. El perro lideraba el camino, buscando cualquier indicio de peligro, mientras Marcos y los demás miembros del equipo seguían sus pasos, confiados en su habilidad. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un sonido fuerte y repentino, proveniente del interior del edificio, hizo que todo el equipo se detuviera. Era una señal clara de que algo no estaba bien. Marcos dio una orden rápida, y Thor reaccionó de inmediato, mostrando su entrenamiento. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un obstáculo imprevisto, una trampa preparada por los criminales, diseñada para atrapar a cualquiera que intentara entrar. La situación se volvía más peligrosa de lo que se había anticipado. Fue entonces cuando algo que nunca había sucedido en toda su carrera ocurrió. Thor, al detectar la trampa, se adelantó solo, corrió hacia el borde del edificio y, sin dudarlo, saltó a través de una pequeña abertura para comprobar la situación. Marcos gritó su nombre, pero el perro ya estaba más allá, corriendo para asegurar el área. El corazón de Marcos latió con fuerza, y su mente comenzó a recordar todos los momentos de su pasado, cuando confiaban completamente el uno en el otro. No podía dejar que Thor se enfrentara solo a este peligro. Con un impulso de desesperación, se lanzó tras él. Al final, ambos lograron sortear la trampa, pero la experiencia marcó un antes y un después para ambos. A través de este acto de valentía, Thor había demostrado, una vez más, que la confianza entre ellos no había desaparecido. Había estado allí todo el tiempo, solo esperando ser reencontrada. Después de completar la misión, Marcos miró a su perro, ahora más tranquilo, y le susurró. Lo hicimos, Thor. Lo hicimos juntos. La operación había sido un éxito, pero lo que importaba más que nada era que su vínculo se había fortalecido aún más, y las huellas del pasado ya no parecían tan profundas. Aunque siempre quedaría la memoria de lo que habían vivido, lo importante era que ahora podían caminar hacia el futuro con confianza mutua, sabiendo que, pase lo que pase, siempre estarían juntos. Después de la misión, cuando todo había terminado y el equipo regresó a la base, había una sensación palpable de alivio, pero también de gratitud. La operación había sido un éxito, pero para Marcos, el verdadero triunfo no era el cumplimiento del deber, sino la restauración de su vínculo con Thor.
Había sido una prueba que ambos habían pasado con creces. Sin embargo, no solo se trataba de volver a trabajar juntos en el campo. Lo más importante era que, a pesar de las dificultades, de las dudas y los momentos de separación, algo mucho más profundo se había fortalecido entre ellos. Marcos siempre había sabido que Thor era más que un simple compañero de trabajo. Era su amigo, su aliado y, en muchos aspectos, su familia. Pero ese día, al ver a Thor luchar, sin dudar, por el bienestar de ambos, algo dentro de él se reafirmó. El lazo que compartían iba mucho más allá de la obediencia o el adiestramiento. Era un lazo formado por años de experiencias compartidas, de miradas cómplices, de caídas y levantadas, de momentos de miedo y valentía. Era una relación que no se podía quebrar, una relación que se había forjado en fuego, a través de las pruebas de la vida, de las mismas que unían a los seres más cercanos. A lo largo de los días que siguieron, mientras ambos descansaban y se recuperaban de la tensión de la misión, Marcos pasó más tiempo con Thor, en una especie de ritual silencioso que solo ellos entendían. Caminaban por el parque, a veces sin palabras, solo disfrutando de la compañía del otro. No hacía falta decir nada, porque lo entendían todo con una simple mirada. Cada paso que daban juntos reafirmaba el hecho de que su amistad y su relación estaban más allá de cualquier circunstancia externa. Nada podría romper ese vínculo. La vida continuó, pero Marco supo que, aunque el tiempo pasara y las circunstancias cambiaron, él y Thor siempre estarían el uno para el otro. El perro ya no solo era el compañero de patrullas o el héroe de las misiones. Era parte de su vida, su amigo incondicional, y eso nunca cambiaría. Las experiencias vividas, los riesgos asumidos y las pruebas enfrentadas les habían dado una comprensión más profunda de lo que significaba realmente estar juntos. Un día, mientras se sentaban en el sofá de la sala, observando la lluvia caer suavemente por la ventana, Marcos acarició el pelaje de Thor con una sonrisa tranquila. No necesitaban palabras, porque sabían que el amor y la lealtad que compartían no se medían en frases, sino en los momentos que habían vivido, en cada desafío superado y en cada segundo de silencio compartido. Con el tiempo, Marcos dejó de preguntarse si Thor lo reconocía de la misma manera que antes. En el fondo, comprendió que el amor, la confianza y la lealtad no necesitan ser recordados en la misma forma. A veces, las almas más profundas se entienden sin necesidad de palabras, sin importar las pruebas del pasado. Al final, lo que importaba era que ambos estaban juntos, más fuertes que nunca, y preparados para todo lo que la vida les trajera. Porque lo que habían vivido juntos era, más que cualquier misión cumplida, la prueba de que el vínculo que compartían era eterno.